Vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación. Como ya les decía en el video de la introducción, vamos a estar utilizando una librería que se llama HybridAuth, que es la que nos va a servir para comunicarnos con las APIs de las redes sociales. Pero antes van a descargar ustedes, les voy a dejar en el link de la descripción del video un directorio, una carpeta, donde ustedes van a tener unos assets. Es simplemente los archivos de CSS y JS de Bootstrap, pero también vamos a tener los archivos JS de PhoneAson, que lo vamos a estar utilizando pues, para crear los botones, como ustedes podían verlo en el tutorial de la introducción. Y vamos a estar utilizando este CSS que es Bootstrap Social, que nos permite que los botones se vean con el color de la red social. Así que eso se lo voy a dejar en la descripción del video, simplemente lo descargan, van a crear un directorio dentro de su servidor local, en este caso yo lo he llamado socialauth PHP, y vamos simplemente a descomprimir esa carpeta assets en ese directorio. Una vez hayamos hecho esa parte, lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a abrir una consola que apunte a la dirección donde está nuestro folder o nuestra carpeta con la que vamos a estar trabajando en este tutorial. Una vez tengamos la ruta en nuestra consola, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a instalar las dependencias que vamos a utilizar en este tutorial. Prácticamente la única dependencia que vamos a estar utilizando en este tutorial va a ser la dependencia que nos va a servir para comunicarnos con las APIs de las redes sociales. En este caso, como les comentaba, es esta librería que se llama HybridAuth. Es muy poderosa ya que incorpora una gran cantidad de redes sociales solamente en una librería. Así que simplemente vamos a copiar esta dependencia, esta línea de código que está acá, y la vamos a pegar en nuestra consola, damos enter y vamos a esperar a que se instale la dependencia que vamos a estar utilizando. Mientras se instala, no se va a demorar demasiado, ya vemos que se está instalando, es muy rápida. Actualmente se encuentra en la versión 2.9.5, va dependiendo cuando ustedes vean este video, puede ser que sea en una versión más nueva, así que no se preocupen, va a servir de la misma forma. Vamos simplemente a abrir nuestro editor de texto que ustedes estén utilizando, no hay ningún problema, y vemos que aparece una carpeta vendor. Esa es la carpeta donde se encuentran todas las dependencias que instalemos en nuestro proyecto, y tenemos la otra carpeta que es la que les decía al principio del video, que es la carpeta donde están nuestros assets. Así que vamos a crear una nueva carpeta y la vamos a llamar app o app. Vamos a crear dentro de la carpeta app, vamos a crear una nueva carpeta a la cual la vamos a llamar auth. Dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo el cual lo vamos a llamar auth.php. Vamos a crear otro archivo el cual lo vamos a llamar config.php. Vamos a crear en el directorio raíz un archivo el cual lo vamos a llamar index.php. Y por último vamos a crear el callback. Este es el archivo, puede decirse, más importante cuando estamos creando un login con redes sociales. Es el callback. El callback es a donde la API de la red social va a redireccionar la aplicación. Así que es muy importante este archivo. En este caso lo vamos a llamar hybridauth.php, o ustedes lo pueden llamar callback como ustedes quieran, no hay ningún problema. Solamente que este nombre lo vamos a tener muy en cuenta cuando estemos creando las aplicaciones dentro de las APIs de las redes sociales, ya que el callback es a donde tiene que apuntar la aplicación. Una vez tengamos estos archivos, vamos a empezar a trabajar pues en nuestro index.php. Vamos a abrir etiquetas PHP. Vamos a iniciar la variable de sesión, que vamos a estar utilizándola. Una vez hagamos esto, vamos simplemente a requerir los archivos que acabamos de descargar, que se encuentran dentro de la carpeta vendor, simplemente llamando el archivo autoload.php. Se cargan todas las dependencias instaladas, y por último vamos a copiar esta línea, vamos a hacer un require a nuestro archivo que acabamos de crear en la carpeta auth. Así que simplemente entramos a app, entramos a la carpeta o al directorio auth y vamos a llamar al archivo auth.php. Una vez tengamos esto,
de momento no necesitamos poner más código PHP acá. Vamos a abrir etiquetas HTML y vamos a importar primero que todo nuestros scripts. El primer script que voy a importar es el script de Bootstrap. Ya sabemos que se encuentran dentro de la carpeta Assets, después de la carpeta CSS, y llamamos al script de Bootstrap. Después vamos a llamar al script de Font Ason, que es el que nos permite generar los iconos de las redes sociales en este caso. Después vamos a llamar el archivo CSS de Bootstrap Social, que es el que le da los estilos a los botones, los colores y estas cosas para que se vean bien. Y por último vamos, aunque no lo vamos a necesitar en este tutorial, vamos a ponerlo por si lo necesitamos, aunque no creo que lo necesitemos, el archivo de jQuery que se encuentra dentro de la carpeta JS. Ok, una vez hayamos hecho esto, ya tenemos los scripts que necesitamos. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente empezar a trabajar en nuestros botones. Aquí es bastante sencillo, simplemente vamos a crear 3 botones, uno para cada red social. Así que vamos a abrir un div con la clase container, vamos a crear una fila y aquí vamos a crear una columna, no sé, de 6 grillas o más pequeña, que no sea tan grande, de 4. Eso va dependiendo de cómo ustedes quieran que sea los botones. Y vamos a crear el primer botón, vamos a crear un enlace con las clases btn, btn blog, btn social. Esta clase es estas clases son nativas de Bootstrap, pero esta clase es viene en este script de Bootstrap social. Y por último vamos a ponerle el color del botón con la clase Bootstrap y el nombre de la red social, en este caso Bootstrap Facebook. Y simplemente dentro del contenido de este enlace vamos a poner un span con el código del icono que queremos poner. En este caso vamos a utilizar Font Ason y vamos a poner simplemente el código del icono de Facebook. Y aquí en el contenido simplemente podemos poner inicia sesión con Facebook. Ok, vamos a guardar, vamos a recargar acá y aquí tenemos el botón inicia sesión con Facebook. Una vez hayamos hecho esto, simplemente lo que nos queda es copiar esto 2 veces más y cambiar simplemente esto por Google o Twitter, como ustedes quieran. Vamos a hacerlo, vamos a hacer el botón de Google y ponemos aquí también Google. Y por último hacemos lo mismo para el botón de Twitter. Una vez hayamos hecho esto, guardamos y recargamos para ver que todo esté bien. Vemos que todo está funcionando perfectamente y ya tenemos los 3 botones de nuestras redes sociales en nuestro index.php. Una vez hayamos terminado con esto, simplemente vamos a empezar a trabajar en nuestro callback, que es el archivo, uno de los archivos más importantes en los que nos vamos a concentrar en este tutorial. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá, simplemente quitando nuestro sesión y este script que vamos a crear más adelante. Simplemente necesitamos la dependencia que acabamos de descargar, y vamos a hacer un if aquí donde vamos a preguntar en el callback, cuando la página nos redireccione, si existe en la petición. Vamos a utilizar la super variable request, si existe la petición, y estas variables las va a enviar la API, así que no se preocupen. Si ya inició, o sea, si ya hay una petición en proceso, o si la petición, entonces vamos a hacer una condicional, o si la petición, vamos a copiar esto, o si la petición ya ha terminado, si la petición ya está hecha, lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a llamar una función de la API de HybridAuth,
Así que vamos a llamar la clase estática hybrid endpoint y vamos a llamar el método estático process. Esto lo que hace simplemente es procesar la petición cuando la petición ya inició o cuando la petición ya ha terminado. De eso es lo que se encarga simplemente el callback. Vamos a guardar. De un momento no vamos a tocar más este archivo. Vamos a dejarlo de esta forma. Así que vamos a cerrar acá y nos vamos a concentrar en nuestro archivo config.php. Este archivo simplemente lo que vamos a hacer es vamos a tener toda la configuración de las redes sociales. Para entenderlo mejor, lo que vamos a tener aquí es simplemente las keys que nos va a proporcionar cada una de las APIs de las redes sociales. Por ejemplo, la API de Google nos va a proporcionar una key y una clave secreta para conectarnos a esa API. Lo mismo va a pasar con la API de Facebook y lo mismo va a pasar con la API de Twitter o con la otra API que ustedes quieran integrar a este sistema. Así que simplemente en este archivo de configuración vamos a tener todos esos códigos que nos van a permitir autenticarnos con las distintas APIs. Así que vamos a abrir etiquetas PHP y vamos a retornar un arreglo asociativo. Así que aquí lo primero que voy a hacer es voy a poner el callback o la URL base, es un arreglo, o la URL base, y simplemente ya sabemos que nuestro callback es este archivo hybridout.php. Así que lo que hacemos es venirnos acá, copiar la URL de nuestra aplicación y por supuesto tenemos que poner el callback que es el archivo hybridout.php. Una vez hayamos hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner la configuración de cada una de las redes sociales a la cual queremos tener configuración o nos queremos conectar. Así que vamos a poner en el arreglo otro arreglo que se va a llamar providers, y este arreglo simplemente van a ser los servicios a los cuales nosotros vamos a poder conectarnos desde nuestra aplicación. En este caso nosotros vamos a empezar a configurar uno por uno. El primer servicio que vamos a configurar es el servicio de Twitter. Así que vamos a abrir comillas y vamos a poner Twitter y vamos a abrir un arreglo asociativo. Y en ese arreglo simplemente van varias cosas. La primera propiedad es si queremos que esta red social esté habilitada o esté deshabilitada. Nosotros podemos simplemente, en este caso nosotros vamos a habilitarla, pero simplemente si nosotros queremos deshabilitar el inicio de sesión con Twitter, simplemente nos vamos a venir hasta acá y vamos a poner en falso esta variable, y de esa forma pues el servicio de inicio de sesión con Twitter pues ya no funcionaría, pero en este caso nosotros queremos ponerlo en verdadero para que esté activo el servicio de Twitter. Esto por default viene en true, así que es importante que si ustedes lo van a deshabilitar pongan esta propiedad. Una vez tenemos esto, vamos a poner las keys, que es las keys que nos va a proporcionar en este caso Twitter, y vamos a abrir un array asociativo, y ese array simplemente va a tener la key que nos va a proporcionar la API y la segunda propiedad de este arreglo va a ser la clave secreta que nos va a proporcionar también la API de Twitter. Una vez tengamos esto, simplemente esto es todo lo que necesitamos para poder conectarnos en este caso a la API de Twitter, pero también hay unas propiedades opcionales que nosotros podemos enviarle a la API, como por ejemplo cuando nosotros queremos recuperar el email del usuario,
pues tenemos que especificarlo en la petición. Así que para hacer eso tenemos que pasar aquí otra propiedad, y esta propiedad simplemente es include email y lo vamos a poner en true. Esto simplemente para que cuando enviamos la petición a la API de Twitter, Twitter nos permita, cuando él devuelva el callback, nos permita ver el email del usuario. Así que si ustedes no quieren recuperar el email del usuario, pues no ponen esto, pero no tendría mucho sentido, ya que el email es pues el dato, uno de los datos más importantes que vamos a estar recuperando. Y una vez tengamos esto, ya podemos empezar a trabajar con la API de Twitter, con esto, nuestro hybrid auth. Así que lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a entrar a iniciar sesión con nuestra cuenta de Twitter o la cuenta que nosotros queremos establecer para esta aplicación. Vamos a iniciar sesión. Es importante que la cuenta esté confirmada con un número de teléfono, porque en muchos casos cuando no se confirma con número de teléfono no nos permite activar el modo desarrollador en la cuenta. Así que es importante que lo hagan. Una vez estén acá, una vez hayan iniciado sesión, vamos a entrar a esta URL que es dev.twitter.com y vamos a darle clic donde dice mis aplicaciones, y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a crear una nueva aplicación, y esta aplicación pues la podemos llamar como nosotros queramos. En este caso voy a llamarla puro código. En la descripción pues ustedes ponen un título que quiera que les aparezca al usuario cuando él esté viendo la información del inicio de sesión. En este caso voy a poner iniciando sesión con puro código. Después vamos a poner el sitio web, y es importante, vamos a copiar esta URL que es la del sitio, pero Twitter como tal no nos va a permitir utilizar localhost, así que simplemente vamos a utilizar la dirección IP del localhost, que es la loopback, así que le vamos a poner la 127.0.0.1, y por último nos está pidiendo la URL del callback, que ya sabemos que está en este sitio web y que es simplemente este script. Ok, aceptamos los términos, creamos la aplicación, vemos que ya se creó, pero ahora es importante que configuremos para poder recuperar el email del usuario. Así que nos vamos a venir donde dice permisos y vamos a seleccionar esta opción que dice que queremos recuperar en la petición los emails de los usuarios. Así que simplemente vamos a chulear esta opción y vamos a darle actualizar configuración. Vemos que hay un error. Ok, este error es simplemente porque tenemos que proporcionar las políticas de nuestro sitio web para poder recuperar el email del usuario. Así que simplemente nos vamos a venir a donde dice configuración, y aquí vemos que hay dos cajas de texto. La primera dice que las políticas y la segunda los términos del servicio. Así que simplemente vamos a copiar la dirección de nuestro sitio web y vamos a poner aquí, por ejemplo, políticas.php. Estos archivos ni siquiera tienen que existir, simplemente tienen que tener las URLs, pero los archivos como tal dentro del sitio web no tienen que existir. Y aquí vamos a poner términos, vamos a guardar. No importa que no existan los archivos, no va a pasar absolutamente nada. Y ahora sí vamos a venirnos acá, chuleamos la opción, actualizamos y vemos que ahora sí no hay ningún error. Y ya nos podemos venir aquí, darle donde dice keys y access tokens, y simplemente ya tenemos la key y ya tenemos la clave secreta. Así que vamos a copiar la key, la vamos a pegar en nuestro arreglo y vamos a hacer lo mismo para nuestra clave secreta y la pegamos en nuestro arreglo. De esta forma ya estamos configurando Twitter, ya tenemos toda la configuración, y ahora sí ya podemos empezar a trabajar en nuestro archivo auth.php para empezar a enviarle las peticiones a la API de Twitter. Una vez que hayamos configurado la primera red social,
la segunda, la tercera, la cuarta, la que sea, como Facebook, como Google, va a ser mucho más sencillo, va a ser extremadamente rápido. Así que lo primero que vamos a hacer es configurar una red social y después vamos a configurar las otras y va a ser mucho más rápido. Así que voy a dejar este primer tutorial hasta acá y en el segundo vamos a terminar de configurar nuestro archivo out.php y vamos a crear las aplicaciones en Facebook y en Google.